Gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro, venimos otra vez aquí a debatir y a plantear una cuestión importante para nuestro grupo parlamentario. Le pedimos, insistimos nuevamente en una rectificación, en una decisión que en su día nosotros ya dijimos que considerábamos del todo errónea, cuál fue la subida desproporcionada, desorbitada, injusta del IVA cultural. Y en este caso también hablaremos de las actividades deportivas, de las instalaciones deportivas que también sufrieron ese importantísimo trato injustificado en cuanto a la subida del IVA. Pedimos, por lo tanto, que se rectifique en ese sentido. Nos encontramos, señor ministro, a 2 años y medio de la subida desproporcionada del IVA, al 21% sobre bienes y servicios culturales. Una medida que en esos 2 años y medio ha significado un auténtico viacrucis para el sector cultural, con consecuencias sangrantes, como lo han venido demostrando los distintos estudios e informes del sector y los datos económicos: destrucción de empleo, cierre de empresas, caída en picado del consumo de productos culturales. Dispone usted perfectamente de todos los datos, señor ministro. Y además hemos hablado en otras ocasiones de ello. Desde septiembre de 2012, nuestro grupo parlamentario ha reclamado esa bajada del IVA cultural y además su armonización con el que grava los productos y actividades culturales en el resto de Europa, de forma insistente y haciéndonos eco de las voces que desde todos los ámbitos del sector la pedían: artistas, músicos, promotores de conciertos, compañías de teatro, representantes de las salas de cine, promotores de cine, en definitiva, de un amplio abanico de nuestras industrias culturales. Y también desde el punto de vista de los consumidores, señor ministro, porque también estamos dificultando el acceso a la cultura. Ahora, y después de las recientes declaraciones de usted, señor ministro, hace pocos días en Televisión Española, a la madrugada del miércoles, en la que insistía en que si la economía mejora se puede bajar el IVA cultural, nosotros recuperamos ahí nuestra solicitud de que esa bajada se haga efectiva y con la mayor urgencia. El sector lo necesita. Puesto que desde Convergencia y Unió se habla continuamente de esa necesidad, debemos recordar también que desde el Gobierno se habla reiteradamente de recuperación y de crecimiento económico. Hoy mismo, en la sesión de control, nuestro portavoz del grupo parlamentario ha hecho una pregunta al presidente del Gobierno en ese sentido y le ha pedido que deje de hacer propaganda de la mejora de la situación económica, que es cierta, estamos mejorando, hay datos positivos en ese sentido, pero no tenemos que vanagloriarnos de un modo poco realista. Los datos son buenos, pero tenemos que hacer más. Y una medida puede ser esta, señor ministro. Una medida necesaria y conveniente es rectificar esa decisión errónea de subir 13 puntos el IVA cultural. A principios del año pasado, cuando se rebajó el IVA para la compraventa de arte y el aplicado también a las fallas, a otras fiestas populares de la Comunidad Valenciana, se anunció también desde el Ministerio de Hacienda una posible rebaja del IVA cultural para el año 2015. Ha llegado el año 2015, señor ministro, y estamos igual. Estamos escuchando continuamente declaraciones que nos pueden llegar a la confusión, que mantienen al sector cultural en vilo, están las expectativas. Además, esto
lo que conlleva que determinadas decisiones que desde el sector empresarial, del mundo de la cultura, tengan que tomarse en función también, ¿no?, a posibles cambios legislativos, pues no se tomen esas medidas, y eso comporta también no solamente la destrucción de empleo, sino además la paralización de determinadas empresas que podrían tomar medidas, podrían facilitar la creación de empleo, y no lo hacen esperando esos anuncios que vienen desde el Gobierno y que no se materializan en nada concreto. Recordemos que la subida de 13 puntos del IVA llegó en un momento también especialmente crítico para el sector cultural, ya que a la crisis generalizada que sufría la economía, el descenso del consumo en todos los ámbitos, el sector cultural tenía que luchar con problemas específicos, junto a la desaparición de gran parte de las ayudas de distintas administraciones públicas, debido al efecto también de la crisis económica, la falta de acceso al crédito por parte de las empresas e industrias culturales y la falta de impulso efectivo también al mecenazgo, señor ministro, es otro de los aspectos que el sector está esperando, y no solamente el sector de la cultura, también el mundo del deporte, también el mundo de la sanidad, también el tercer sector está esperando esa esperada ley de patrocinio y mecenazgo, y que la han anunciado, y además es un compromiso del Partido Popular en su programa electoral. Están incumpliendo sus propias promesas. El sector de la cultura, además, como bien sabe, señor ministro, se ve afectada por la piratería cultural en Internet y los cambios de hábitos culturales. Ahí tenemos que reconocer que ha habido un cambio legislativo, aunque el balance aún no podemos hacerlo. Desde nuestro grupo parlamentario, ya sabe, señor ministro, que en el ámbito de la piratería cultural siempre hemos sido partidarios de la tolerancia cero, y además hemos hecho aportaciones en ese sentido a lo largo de la tramitación parlamentaria del proyecto que se tramitó aquí en el Congreso. Y el problema también que ha supuesto esta situación de paralización en las decisiones por parte del Gobierno de no desencallar esa rectificación del IVA y a la vez no tomar ninguna decisión en cuanto a la nueva ley de patrocinio y mecenazgo es que el sector está en vilo, aparte de estar sufriendo esas sangrantes consecuencias de la crisis económica. Entendemos desde Convergencia y Unió que esa subida del IVA es una medida confiscatoria. El Gobierno coloca la cultura entre los bienes de lujo y dificulta el acceso a ella para la mayoría de los ciudadanos. En ese sentido, parece una ironía que se rebaje el IVA en determinados ámbitos que entendemos y lo hemos defendido desde Convergencia y Unió, que también era necesario. Sin embargo, no se tome esa decisión necesaria y urgente de rectificar en el sector cultural, porque además es un sector que puede ser motor de nuestra economía. Lo ha dicho usted, señor ministro, y los datos así lo corroboran. El sector cultural representa prácticamente un 4% del Producto Interior Bruto de nuestra economía. Resulta una obviedad, por otra parte, también, y no podemos dejar de recordarle al Gobierno el artículo 44 de la Constitución, que la cultura es un derecho de todos y la obligación de todos los poderes públicos es promover y tutelar el acceso a ella, y no vemos la promoción en ninguna de las medidas que está tomando el Gobierno, señor ministro. La propia Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, en un estudio publicado precisamente en julio de 2011, insiste en que se debe tener cuidado de no arruinar lo que se ha logrado con las exenciones de IVA en la cultura, y que se debe seguir en el ejemplo de los Estados que conceden una condición favorable y ejemplar a los bienes y servicios culturales. Nosotros nos alejamos de esos Estados y de los parámetros de la zona euro y mantenemos el IVA cultural más alto de Europa, señor ministro. A título comparativo, en Francia el IVA cultural actualmente es del 5,5%, en Alemania del 7%, en Irlanda del 9%, en Holanda del 19%,
pero no se redujo al 6 tras desplomarse la recaudación. Portugal e Italia gravan los productos y servicios culturales respectivamente con un 13 y un 12% de IVA. Únicamente, en este caso, el Reino Unido tiene un tipo impositivo semejante al español, pero estamos hablando de un 20%. Incluso aquí superamos nosotros en los parámetros europeos. En definitiva, señor ministro, desde Convergencia y Unió creemos que debemos ir hacia esos parámetros de la zona euro. Creemos, además, que los datos económicos exigen y permiten rectificar en la decisión que en su momento se tomó. Y es que, además, esa decisión cuando se tomó, y usted lo recordará perfectamente, señor ministro, se subrayó que era una medida provisional que hace 2 años y medio que el sector está soportando. Y, además, quiero hacer también mención a otro sector, que es el de las instalaciones, centros deportivos y gimnasios, señor ministro. También sabe usted perfectamente que ahí el sector está sufriendo las graves consecuencias de ese aumento desproporcionado del IVA. Y le voy a dar unos cuantos datos que seguramente usted también va a conocer, pero creemos que es bueno ponerlos sobre la mesa, que demuestra las catastróficas consecuencias que están sufriendo esas empresas del sector del deporte. El 92% ve peligrar su negocio y de ese porcentaje un 27,14% ha reducido su plantilla de empleados por cuenta propia y un 47,71% por cuenta ajena. Pero, además, un 80% del total de los empresarios reconoce haber reducido sus ingresos entre un 35 y un 55% de media, señor ministro. Por lo tanto, desde Convergencia y Unió les exigimos esa rectificación. Creemos que el momento es el adecuado, es el oportuno. No se puede demorar más esa decisión, se tiene que rectificar de forma inmediata y también anunciamos que no será el único ámbito que nuestro grupo parlamentario va a exigir esa rectificación. También vamos a hablar en las próximas semanas y vamos a presentar iniciativas al respecto en cuanto al sector de las peluquerías y otros sectores que están sufriendo esa subida desproporcionada del IVA desde hace más de 2 años. Señora Surroca. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Surroca. Señor ministro de Educación. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, claro, ya entendemos que a nadie le gusta subir los impuestos y que los impuestos son necesarios. En ningún momento de mi intervención le he cuestionado esa afirmación. Es evidente que queremos todos tener un estado de bienestar y que se tiene que sufragar con los impuestos de los ciudadanos. Ahora bien, hace 2 años y medio que este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, tomó una decisión que desde nuestro grupo parlamentario calificamos de totalmente errónea, porque estaba castigando un sector que ya estaba sufriendo de forma importante la situación, los estragos de la crisis económica, pero también otras circunstancias, los cambios en los hábitos culturales, la piratería cultural, la falta de una fiscalidad potente que ayudara a las industrias culturales, y me estoy refiriendo a la tan esperada y anunciada Ley de Patrocinio y Mecenazgo. Todas esas circunstancias, insisto, señor ministro, hicieron que nuestro grupo parlamentario se opusiera desde el primer momento, desde el minuto cero, a esa decisión de subir en 13 puntos, nada menos que 13 puntos, el IVA en el sector cultural. Y claro que no es en todo el sector cultural, señor ministro, es que solo faltaría eso, que en todo el sector cultural tuviéramos un tipo impositivo del 21%. Es que entonces sí que bateríamos todos los récords de la zona euro, señor ministro. Sería impresentable y el sector probablemente estaría al borde del abismo, ¿no? Es que ya estaría en el abismo, señor ministro. En definitiva, desde nuestro grupo parlamentario insisto
creemos que ha llegado el momento. Usted mismo ha apuntado algunos datos, en este caso también del sector cultural, que pueden indicar cierta mejora. Y lo celebramos desde Convergencia y Unió, solo faltaría, no vamos a ser catastróficos. Claro que celebramos que haya determinados sectores en los cuales se esté notando cierta mejora. Claro que celebramos que haya un mayor número de espectadores que hayan ido al cine a ver películas españolas. Claro que lo celebramos. Pero, señor ministro, esto no ha sido precisamente gracias a la acción del Gobierno. Si miramos los datos, si, por ejemplo, hablamos con los representantes de las salas de cine, señor ministro, le van a explicar, y seguro que lo han hecho, que a costa de qué ha sido esas mejoras que pueden haber en el consumo de cine español. Pues ha sido a costa de bajar los precios, a costa de que los propios empresarios hayan asumido esa situación. También, ¿qué ha provocado esto? Pues ha provocado que han tenido que reducir algunas empresas pues, el número de trabajadores, que no se haya creado ocupación en determinados ámbitos del sector cultural. Señor ministro, lo que no podemos hacer aquí es coger los datos o ponernos unas gafas con un determinado color para verlo todo de color rosa o verlo con unas expectativas que no son las reales, no son las que está viviendo el sector en estos momentos. Insistimos, creemos que es el momento de rectificar, creemos que debemos avanzar hacia los parámetros de la zona euro, creemos que los datos económicos lo permiten, que estamos en ese momento, que el sector de la cultura va a ser un motor del cambio que necesita nuestra economía, que puede aportar mucho y lo está haciendo a pesar de los pesares, pero que puede aportar mucho más el sector cultural y debe apoyarse en todos estos ámbitos. Y, señor ministro, no me ha dicho nada de los centros deportivos ni de los gimnasios. Le he hablado también de datos, del cierre de empresas, de que han tenido que disminuir sus plantillas. Pues creemos que también en ese sector, en el de los centros, instalaciones deportivas, gimnasios, debe rectificarse. También forma parte de sus competencias, señor ministro, y no me sirve que diga usted que es una competencia del señor Montoro. Claro que sí, pero forman parte del mismo Gobierno, creo yo, señor ministro. Y ya le anuncio nuevamente que desde nuestro grupo parlamentario insistiremos en otros sectores, como por ejemplo el de las peluquerías. Creemos que hay otros sectores que están sufriendo esas consecuencias injustas de la subida desproporcionada, incluso confiscatoria del IVA, y que debe rectificarse. No puede demorarse más esa rectificación. Nada más y muchas gracias, señor ministro. Gracias, señora Surroca. Señor ministro.